Buenas noches, compañeros. Entonces vamos a iniciar el repaso. Vamos a hacer un repaso hoy y el día de mañana. Si tienen alguna duda, pueden habilitar su micrófono en cualquier momento. Si tienen algún comentario o alguna aportación, hoy básicamente vamos a hacer resolución de casos hasta donde el cuerpo aguante y mañana igual. Anteriormente yo les había pasado un caso. Ahorita voy a presentar pantalla. Vamos a darle lectura al caso y vamos a darle también respuesta, ¿verdad? Para que más o menos nosotros vayamos entendiendo cómo ir haciendo la resolución de casos según los parámetros del doctor Jauregui, ¿verdad? Y que en realidad esto nos sirve para la vida real, porque después de este código penal ya pasamos a procesales, ya no hay más código, no hay más curso de penal 1, 2 y 3, ¿verdad? Solo para hacer una referencia, tenemos que hacer la diferencia entre qué es una falta y qué es un delito, ¿verdad? Para los que tengan el libro de apuntes de teoría del derecho, en la página 30 habla cuál es la diferencia entre un delito y una falta. Entonces acá en la página 27 del primer libro de apuntes de teoría del delito, nos hace referencia a que una falta es todo lo que está escrito en el artículo 480 del Código Penal, ¿verdad? Entonces, cuando leamos un caso, no todo necesariamente tiene que ser un delito, ¿verdad? Pueden ser algunas clasificaciones como faltas. Entonces, si tenemos duda que es una falta, podemos ir al artículo 480 y dice aquí libro tercero de las faltas, título único, capítulo único de las disposiciones generales. Entonces, en el 480, falta le llaman a algo que una persona realiza sin que cause alguna muerte, alguna lesión en alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Y todo esto está regulado en nuestro Código Penal. Por ejemplo, si alguien va y hurta, ¿verdad? Si roba algo, es una falta, mientras que si una persona mata a alguien, lesiona a alguien, eso ya estaría clasificado dentro del delito. Entonces es importante hacer esta diferencia entre qué es una falta y qué es un delito, porque dependiendo de la clasificación que le demos, así es la sanción o la pena que le ponen. Si es una falta, regularmente lo que les ponen es una sanción, una privación de su libertad por pocos días, ¿verdad? Mientras que si es un delito, ¿verdad? Ya les ponen prisión de 15 a 40 años en el caso del homicidio, ¿verdad? O si les pueden suspender el colegiado de abogados, de médicos o de lo que sea, ¿verdad? Si ya incurrieran en un delito. Mientras que en las faltas lo que más sancionan es ya sea les ponen una caución económica o les colocan por algún tiempo, ¿verdad? Temporal, les quitan la licencia si son profesionales. En el libro tercero de las faltas, título único, capítulo único del 480, vemos que hay clasificaciones dentro de las faltas. Hay faltas contra las personas, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el 481 dice quien causare a otro lesiones que produzca enfermedad o incapacidad para el trabajo por 10 días o menos, ¿verdad? Entonces eso es calificado como una falta contra las personas. En el 482 dice, si el hecho no estuviera comprometido en las disposiciones del libro segundo, ¿verdad? Quien no socorriere o auxiliare a una persona, por ejemplo, que a una persona le esté dando un ataque epiléptico, pero pues uno no sabe qué hacer, no llama a emergencias, alguna ambulancia o algo, entonces ya se clasifica como una falta, más no un delito. En el 483 dice, será sancionado con arresto de 15 a 40 días quien causare lesiones que no impidan al ofendido dedicarse a su trabajo habitual. Por ejemplo, que una persona trabaje en una maquila y durante el fin de semana tiene alguna pelea con alguien porque se tomaron unos tragos y pues entonces le golpea la cara, pero pues solo le deja el ojo hinchado, pero pues
No, todavía no estoy compartiendo, solo estoy dando como un preámbulo, Luis. Ajá. Solo para hacer la aclaración de que es una falta y que es un delito. Entonces, en el 483, ¿verdad? Si por ejemplo se golpearon porque pues se tomaron unos tragos y le dejó el ojo morado, pero pues eso no le permite, no le imposibilita ir a trabajar. Entonces, eso se clasifica como una falta. Ahora, es importante que nosotros tomemos en cuenta que tenemos que, cualquier caso que nos den, tenemos que encuadrar si hay un delito o varios delitos, ¿verdad? En este caso, el doctor dijo que iban a entrar desde el artículo 1 hasta el 400 y algo que hasta la actualidad hemos visto, porque prácticamente ahorita estamos en penal 3, entonces en teoría nosotros ya tendríamos que tener dominado lo que es teoría del delito. En teoría del delito, lo que se aprende, que es el iter criminis, que es la etapa interna o externa. En la etapa interna es cuando se ha cometido el delito o la falta, pero no se consumó en su totalidad, mientras que en la etapa externa sí se piensa en el delito, se comete el delito, se consuma el delito, ¿verdad? Entonces ya se le clasifica como una etapa externa. También, sí, ahí también tenemos que aprender la tipicidad del delito, si es objetivo o subjetivo. Y también tenemos que ver, ¿verdad? Lo que es la antijuricidad, la culpabilidad, si es doloso o es culposo, ¿verdad? Si nosotros clasificamos algún delito, casi el 95% de todos los delitos que están en el Código Penal hacen referencia a que es doloso, ¿verdad? Solo un 5% es culposo. Doloso es cuando alguien con intención comete un delito, ¿verdad? Por ejemplo, envenenar a alguien, eso lo hacen con intención y los matan. Pero, por ejemplo, si yo voy manejando y accidentalmente paso atropellando a un señor o una señora, yo no me levanto en la mañana diciendo, hoy me voy a pasar atropellando a un señor, no, ¿verdad? Entonces, cuando se comete un delito que atenta contra la vida de la persona, porque a veces solo tienen golpes o a veces sí los matan. Si los matan, pues tiene un peso más que pagar la persona, o sea, la culpa, lo que tipifica el Código Penal es mayor. Pero vamos a la referencia que aquí es culposo, porque uno no se levanta en la mañana con el deseo de ir a atropellar a nadie. Entonces, cuando la persona no tiene la intención de lastimar a nadie, se le clasifica como culposo. Pero si la persona ya ha premeditado, ha pensado desde hace un tiempo en hacer daño a alguien, entonces ya se clasifica como doloso. Entonces, por eso dicen que la mayoría de los artículos que están en el Código Penal hacen referencia a que la intención es dolosa. También es importante que nosotros podamos hacer la división en el Código Penal. Aquí Steven Ovalle dice, las faltas cumplen con todos los mismos requisitos que un delito. Ajá, sí, la verdad que sí. La única diferencia que como no son tan graves, el precio que se paga es menor que un delito, ¿verdad? Acá, muy interesante la observación que hace Steven Ovalle y ahorita te voy a dar el tiempo. Dice, las faltas cumplen con todos los mismos requisitos que un delito, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La única diferencia es que la propia ley decide tipificarla como falta en lugar de hacerlo como delito, atendiendo a su menor gravedad. Exacto. Ahí el punto clave es que es menos grave la consecuencia de una falta que un delito. Te dejo el tiempo, Steven. Vi que Hola, levantaste las manos. hola, Ajá. buenas noches. Sí, Buenas mira, noches. lo que pasa es que me llamó la atención que dijiste que el hurto era una falta, pero el hurto es un delito. Hurtar es un delito, robar es un delito. O sea, Uh-huh. entiendo tu punto que lo querés dar a entender que depende de la gravedad, pero según lo que te mandé, el Uh-huh. Código Penal tipifica exactamente cuáles son faltas y cuáles son delitos, ¿me entendés? O sea, no Uh-huh. va a depender de la gravedad, sino va a depender de cómo esté tipificado en el Código Penal. Creo que es, Uh-huh. pues, si lo quieren tomar así, yo así me lo sé, entonces Sí, creo sí, que así sería gracias. la mejor manera. O sea, no va a depender de la gravedad si el juez la va a dar como falta o la va a dar como delito. Es un delito, es un delito. Es una falta, así de sencillo.
Exacto. Aquí lo importante es que cuando nosotros leamos el caso, veamos cómo lo encuadra el Código Penal. Si en base a la acción que se da, al contexto en que se da en cualquier caso, si el Código Penal lo tipifica como falta o delito, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo lo clasifique, así va a ser la sanción, la pena, ¿verdad? Que la persona tiene que responder ante la justicia, ¿verdad? Pero sí, la verdad que muy acertado tu comentario, Steven. En realidad, realmente a veces causa confusión entre una falta y un delito, pero por ejemplo, falta podría ser que yo en el trabajo no haga mis labores como debería de ser, mientras que un delito es cuando yo ya cometo un acto que atente contra el sistema de la empresa, como lo que acaba de pasar en Claro, ¿verdad? Eh, que en Claro hackearon las cuentas, uno no podía pagar el servicio, mucha gente que tenía sus teléfonos con tarjeteros, tuvieron como 15 días de gracia de internet, llamadas ilimitadas y todo eso. Entonces eso ya no es una falta, eso ya es un delito, ¿verdad? Entonces esa es como la mínima diferencia o el sesgo en que hay una falta o un delito. Lo importante acá es que nosotros lo encuadremos en base a lo que dice el Código Penal, ¿verdad? Entonces, yo para hacerlo un poquito más, como más entendible, así es como yo lo entiendo, ¿verdad? Falta para mí es algo no tan grave, mientras que un delito, la consecuencia es una muerte. En el caso del homicidio, yo lo mencioné como una falta, porque dentro de los artículos de acá del 480 en adelante, los van clasificando, ¿verdad? Porque entre, como quien dice, es peor un asesinato que un homicidio. O sea, como que la pena, lo que pagas es más entre un homicidio y un asesinato, que de alguna manera, en algún momento uno pudiera decir, ay, pareciera que fueran lo mismo, porque al final le dieron muerte a una persona. Pero hay una leve diferencia entre un homicidio y un asesinato, ¿verdad? Entonces, incluso si ustedes van a las penas, en el artículo, por ejemplo, 123, en el homicidio dice, al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años, en el artículo 123. Mientras que si se van al artículo 132 y uno lo encuadra como un asesinato, dice que al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años. O sea, el precio que tiene que pagar la persona en tiempo en prisión es mayor entre un asesinato y un homicidio, porque al final los dos dieron muerte a algún ser, a alguna persona, pero lo que pagan ellos es menor, ¿verdad? Pero igual todo aporte es importante, ¿verdad? Jorge Cáceres dice, creo que sería bueno leer la definición de delito doloso y culposo, ¿verdad? Entonces, sí, también eso nos podría apoyar en esclarecer la diferencia entre un delito culposo y un delito doloso. Entonces, acá, en la página 30 de su libro de Apuntes de Teoría del Delito, habla del concepto de delito y su clasificación. Entonces, me voy a remitir ahí a la página 30 del libro, solo para leerles la definición que el doctor hace en referencia a lo que es el delito. En la página 30 dice concepto de delito y su clasificación. Concepto de delito. Habiendo abordado ya lo relativo a la historia y evolución del concepto de delito, podemos decir que actualmente existe un fuerte sector de la doctrina penal que afirma que como criterio generalizado de definir al mismo en base a 4 elementos básicos como una acción típica, antijurídica y culpable. En forma distinta, mas no por ella contradictoria, sino complementaria. Otro sector de la doctrina, calificado por algunos como minoritario, al cual me adhiero, o sea, al cual él está de acuerdo con eso, consideramos que son 5 los niveles del análisis del delito y por tanto 5 elementos que lo conforman, siendo estos la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la punibilidad.
la explicación de nuestra postura se fundamenta en que ya podemos hablar de la existencia de un delito y por ello de la posibilidad de castigar a los partícipes con la sanción contenida en la figura delictiva, o sea, la punibilidad en algunos. En algunos casos existe, sin embargo, para poder calificar un hecho como delito, de la presencia de algunos elementos adicionales que no pertenecen ni a la tipicidad ni a la antijuricidad, ni a la culpabilidad, sino a los dichos hechos que pueden en efecto ser punibles. Es decir, que no existen otras razones de interés público o de política criminal que los eximan de sanción, denominadas excusas absolutorias o por razones de oportunidad de naturaleza procesal contemplada en nuestras legislaciones. En nuestro ejemplo, se prevé este tipo de situaciones en el artículo 137, 139, 172, 200 y 280 del Código Penal. Continuando, la clasificación del delito dice, en cuanto a la clasificación del delito, entonces podemos decir que algo es un delito si tiene una acción típica antijurídica y que también es punible, que tiene algún castigo. En la clasificación del delito, aunque en distintos países y en distintas épocas han existido varias clasificaciones, tomando para ello criterios tripartito, bipartito o incluso de una sanción única, por lo sumatorio de ese trabajo diremos que en nuestro código seguimos el sistema bipartito. Se habla de delitos y faltas. El primer término para las infracciones graves, que es lo que les decía yo, ¿verdad? Mientras más grave lo consideramos como un delito, o de importancia al derecho penal. Y el segundo, faltas para aquellas contravenciones leves al orden jurídico penal. Entonces, yo esa es la diferencia simple que hago. Si no es tan grave, es una falta. Si es muy grave, es un delito. La diferencia entre delito y falta se fundamenta en los parámetros de exigencia para la reprochabilidad que se consagran en distintos principios para cada uno de los grupos de figuras delictivas, tal y como se desprende del contenido del artículo 480 del Código Penal guatemalteco. Entonces, podemos concluir, ¿verdad?, que si tenemos duda que es una falta, vamos al artículo 480, de ahí leemos de ahí en adelante en el Código Penal y ahí podemos clasificar, dependiendo de la lesión o de la gravidez, si es una falta. Si no está contemplada en eso, entonces lo encuadramos como un delito. Jorge Cáceres dice, creo que el artículo 11 y 12 lo definen bien. Entonces, en el artículo 11 del Código Penal, dice delito doloso. Eso hace referencia a lo que nos decía Jorge, ¿verdad? Creo que sería bueno leer la definición de delito doloso y culposo. Primero, en un caso tenemos que ver si es una falta o es un delito. Si logramos nosotros definir, encuadrarlo bien, entonces por lo menos ya tendríamos una luz para ver cómo resolver nuestro caso. En segundo lugar, en el artículo 10 y 11, en el artículo 11 y 12 nos habla lo que es delito culposo y delito doloso. Bueno, entonces, las reglas en el artículo 11 dice delito doloso. El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado el autor se lo presenta como posible y ejecuta el acto, ¿verdad? Entonces, si alguien ya lo pensó, ya lo analizó, ya lo ejecutó, se le clasifica como un delito doloso. Mientras que en el artículo 12 del Código Penal dice delito culposo. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Por ejemplo, que un doctor le diga a la enfermera, usted le tiene que aplicar 5 mg de penicilina benzatínica a tal paciente. Y viene la enfermera y por negligencia no se acuerda que le dijeron 5 o no apuntó 5 o no leyó bien y le aplica 10, ¿verdad? Es negligente.
o impericia, que sea nueva en el trabajo y que no tenga bien la práctica y en lugar de inyectarle bien una cefrexona en el glúteo, le inyecte el medicamento por fuera, y entonces esa ya sería una impericia, que no tiene las habilidades, ¿verdad? Entonces, va a ser culposo cuando hay imprudencia, cuando hay negligencia o hay impericia, ¿verdad? En el caso de que les comentaba, cuando una persona maneja y viene y sin intención de matar a alguien, pero de repente alguien se le atraviesa y lo atropella, ¿verdad? Ahí realmente es culposo porque la persona no tenía la intención. Puede ser que no tuviera la pericia de conducir bien el vehículo, o simplemente la persona fue negligente, la otra persona que iba a pie, y por eso fue atropellada, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos esas definiciones bien separaditas, bien definidas, para que podamos encuadrar cualquier delito. Yo ahorita les voy a presentar en pantalla el caso que habíamos puesto. No sé si ya ven ahí la pantalla. Bueno, sí. Entonces, acá dice, número 1, Hugo y Miguel. Bueno, no sé, para que no escuchen solo mi timbre de voz, no sé si alguien me puede hacer favor de dar lectura al caso, por favor. Sí, si gustas, te lo leo. Gracias, Mirna. Dice, Hugo y Miguel son dos personas que viven en situación de calle desde hace 10 años. Los dos tienen familia, sin embargo, a causa del vicio, la familia de ambos los exiliaron. Los dos consumen drogas y alcohol. El día lunes en la mañana, Hugo tenía una botella de alcohol etílico que no quiso compartir con Miguel. Miguel, molesto, toma un bloc y se lo lanza a la cabeza y Hugo queda muerto en el sitio. Una vecina llamada Clara da aviso a la policía, quien detiene a Miguel. La familia de Miguel entonces paga a un abogado para que éste falsifique un documento donde se declare que Miguel hace años está bajo el estado de interdicción y que por lo tanto queda exento de toda culpa. Cuando realizan el juicio, el juez que lleva todo el caso se fija de toda la falsedad y pide los involucrados sean investigados. ¿Qué delito o delitos existen en el presente caso? B, según el núcleo del tipo subjetivo, ¿qué clase de delito o delitos son? C, ¿cuál es el bien jurídico afectado? D, ¿existe algún tipo de inhabilitación para alguno de los involucrados? E, ¿existe alguna causa modificativa de la responsabilidad penal en el presente caso? F, ¿cuál es la pena máxima a imponer a los responsables? Gracias, muy amable. Entonces, si se dan cuenta, ahorita les voy a proyectar. Bueno, no sé si por cuestiones de tiempo les voy a proyectar la resolución, pero igual cada quien puede tener su propio criterio y ponerle como su toque personal, porque recuérdense que en la vida real cada abogado maneja a sus clientes según los conocimientos adquiridos. No podemos decir hay una regla exacta para la resolución de tal caso porque alguien porte una arma y siempre se va a resolver de esa manera. No, dependiendo del contexto, de la información, de cómo se dé la situación. Así es como nosotros como futuros abogados vamos a darle resolución a los casos. No podemos decir siempre hay una respuesta única para todo, no. Depende del conocimiento de cada quien. En este ejemplo, en el presente caso, existen diferentes delitos, o sea, no solo hay un solo delito en este caso, hay varios delitos cometidos y si alguien también quiere hacer algún aporte, pues bienvenido. Entonces dice, en el presente caso existen diferentes delitos cometidos por diferentes personas. Primero, Miguel comete el delito de homicidio culposo, pues actuó sin intención de querer matar a Hugo, ¿verdad? O sea, simple quería
molesto toma un blog y se lo lanza, como cuando alguien le lanza un vaso, una cuchara, un plato, qué sé yo, pues uno solo quiere lastimar, pero no quiere matar, ¿va? Aunque realmente alguien pudiera verlo desde otro punto de vista y decir, ay, no, si agarra un blog es porque sí de verdad lo quería matar, ¿verdad? Entonces podría tipificarlo como un asesinato. En este caso, podríamos dejarlo como un delito porque estaba tomado, no estaba en sus cabales. Él, por esa razón, le lanzó el blog, ¿verdad? Y porque pues el otro no le quiso compartir ahí. Que le dé un poquito más de zoom, va. Ahorita le voy a dar un poquito más de zoom ahí a la pantalla. Bueno, entonces, como les digo, no es que haya una respuesta siempre igual, no necesariamente todos tenemos que contestar igual, todo depende del fundamento que le demos a nuestro caso y cómo nosotros lo encuadremos, ¿verdad? Hay cosas que sí son muy específicas, por ejemplo, en este caso, como les digo yo, alguien pudiera decir, no, o sea, si agarró un blog es porque sí tenía intención de matar a la otra persona, entonces es un asesinato, ¿verdad? Ahora, si alguien dice, no, pues es que estaba tomado y simplemente porque no le quiso compartir de licor, por eso se lo tiró, ¿va? Entonces pasaríamos a eso. La siguiente, la familia de Miguel comete el delito de uso de documentos falsificados, ¿verdad? Porque contrataron al abogado que también comete el delito de falsedad material de documentos públicos. Acá pusieron en esta resolución material e ideológica, pero en realidad, según las clases que nos ha dado el doctor Jauregui, dice o es falsedad material o es falsedad ideológica, ¿verdad? Es como decirles o es homicidio o es asesinato, pero no homicidio, asesinato, ¿verdad? Acá, siempre en el fundamento legal, por ejemplo, acá pusieron el artículo 127 del Código Penal y si vamos al artículo 127 dice homicidio culposo y dice al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare en la muerte de varias, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. Si el delito fuere cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas tóxicas o estupefacientes que afecte la personalidad del conductor o cuando conduzca con temeridad o impericia, manifiestas en forma imprudente o negligente en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, ¿verdad? Entonces ahí termina, hay un poquito más de ese artículo. Ese sería el fundamento legal para poner que Miguel comete el delito de homicidio culposo. Pero también si alguien considera que no es un homicidio culposo, sino que acá en el caso dice, Miguel molesto toma un blog y lo lanza a la cabeza, ¿verdad? Entonces uno dice, no, es que si agarró un blog, eso sí ya él lo pensó y realmente su intención sí era matarlo. Entonces podría encuadrarlo con el artículo 132 que dice que es asesinato. Dice con alevosía, ¿verdad? O sea, salvajemente, con agresión, violentamente. Por precio, por medio de ocasión de inundación, como en premeditación conocida, con ensañamiento, con impulso, perversidad brutal, ¿verdad? Entonces, si alguien considera, pues podría clasificarlo o encuadrarlo ahí. En la otra parte dice, en el fundamento legal, el artículo 325 del Código Penal. Entonces acá en el 325 dice uso de documentos falsificados. Quien sin haber intervenido en la falsificación hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad, será sancionado con pena a la que correspondiere al autor de la falsificación. En este caso, la familia le pide al abogado que falsifique un documento en donde diga que Miguel está en un estado de interdicción, ¿verdad? O sea, que no está en sus cabales y que por esa razón comete ese delito. No sé si Melina quieres compartir algo, yo creo que se te abrió el micrófono, o alguien más. Perdón, no. Bueno, acá vemos aquí la aportación de Maribel.
Dice artículo 321, falsedad material. Quien hiciera en todo o parte un documento público falso o alterar un verdadero, alterar uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Pero acá en falsedad material dice quien hiciera en todo o en parte, pero aquí la familia no es que esté haciendo el documento, sino le pide al abogado que haga el documento. Por eso es que se encuadra con el artículo 325 y no con el 321, porque en el 321 dice quien hiciere, ¿verdad? Y en este caso no es que la familia esté haciendo el documento, sino le está pidiendo a un tercero que realice el documento, ¿verdad? Aquí dice la familia de Miguel entonces paga a un abogado para que éste falsifique. O sea, el que falsifica el documento es el abogado, a petición de la familia. Por eso es que se encuadra con el 325 y se avala con el 321, ¿verdad? En donde dice que el abogado falsificó un documento, ¿verdad? Entonces, ahí sí encuadra el de falsedad material, porque quien hizo el documento fue el abogado. Y el 322, donde dice falsedad ideológica, pero yo, por lo menos en las explicaciones que le entendí al doctor, que era o falsedad material o falsedad ideológica, pero no ambas. En este caso, pues este ejercicio que me pasaron, pues también podrá dar de esa manera. Si alguien tiene alguna aportación, pues igual es bienvenida. Acá vemos también que dice supuesto jurídico, quien hiciere en todo o en parte. Sí, eso es lo que dice prácticamente el artículo 321. El 325, ¿verdad? Que también fue uso de documentos falsificados. La familia usó documentos falsificados. Bueno, aquí también pusieron el 322 de la falsedad ideológica, quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años, ¿verdad? Entonces, como les digo, pues cada uno es libre de encuadrar los casos según lo que ustedes consideren. Como les digo, no es que todos tengamos que contestar de la misma manera, pero sí por lo menos muy parecido, ¿verdad? Tampoco no se tiene que distar tanto de la realidad. En la segunda pregunta dice, según el núcleo del tipo subjetivo, ¿qué clase de delitos son? ¿Verdad? Entonces, cuando nos hablan del núcleo del tipo subjetivo, solo nos preguntan si es delito culposo o si es delito doloso. Pero como en este caso hay varios delitos, entonces, delito culposo de homicidio, o sea, cuando él mató, pero realmente su intención no era matar, sino solo lastimar a su compañero, entonces se encuadra como un delito culposo. Ese es el núcleo, ¿verdad? Pero en el caso de que la familia sí adrede pensó en que el abogado hiciera documentos falsos, entonces eso sí, como ya es pensado, ya es premeditado, ya se encuadra como un delito doloso, ¿verdad? Ese sería el núcleo del tipo subjetivo. Delito doloso de uso del uso de documentos falsos y de delito doloso de falsedad material e ideológica. Y siempre lo tenemos que fundamentar. En este caso, artículo 12 y 11, ¿verdad? Que era lo que hemos hablado de qué es delito doloso y qué es delito culposo. Solo estaba viendo si no, alguien no necesitaba más ingresar. Bueno, entonces, efectivamente en el artículo 11 y 12 habla, ¿verdad? De lo que es el delito doloso. En este caso, fue delito doloso en el sentido de que pidieron la falsificación del documento para decir que que Miguel estaba en un estado de interdicción, que estaba imposibilitado y que por eso actuó de esa manera. También el artículo 12 que habla del delito culposo, ¿verdad? En el hecho de que el homicidio realmente no era la intención inicial, ¿verdad? Simplemente era lastimarlo porque no le quiso compartir de la bebida. Ahora, cuando nos preguntan, bueno, y terminando acá con ¿cómo se llama? Con los artículos, también lo fundamentamos con el 325, 321 y 322 del Código Penal, que casi hacen referencia a los anteriores, ¿verdad?
de la falsificación de documentos, de la utilización de los mismos y de las personas que hicieron esos documentos en el caso del abogado, ¿verdad? ¿Cuál es el bien jurídico afectado? ¿Verdad? Siempre el bien jurídico afectado es el personalismo llamado vida, también la fe pública, ¿verdad? Entonces, cuando nos hablan del bien jurídico afectado es lo que habla en la Constitución, que es porque la Constitución defiende el derecho a la vida, a la libre expresión, a la libre locomoción, ¿verdad? Esos son los bienes jurídicos que tutela o que ampara la Constitución. En este caso es el bien jurídico vida, ¿verdad? Porque realmente pudo morir, bueno, murió, ¿verdad? A causa de este hecho, ¿verdad? Dice, vamos a leer acá en donde dice Miguel, en donde dice, bueno, Miguel molesto toma un blog y se lo lanza a la cabeza de Hugo y queda muerto, ¿verdad? Entonces, cuando Hugo falleció, ¿verdad? Lo que realmente se vio afectado fue la vida de Hugo, ¿verdad? Ese fue el bien jurídico tutelado, ¿verdad? Afectado en este caso. También la fe pública, ¿verdad? Porque el abogado actuó adrede, emitiendo un documento, ¿verdad? Que se lo llevaron ante las autoridades y que al final dilucidaron que no estaba correcto, ¿verdad? Que el abogado dio fe de que sí estaba en un estado de interdicción cuando la realidad no era esa. También a la hora de encuadrar algún caso podemos hacer uso del Código Penal, de la Constitución Política de la República de Guatemala o de la ley del femicidio, porque también son leyes que hemos visto con el doctor Jauregui en Penal 1, 2, y si fuera necesario podríamos hacer alusión a esas leyes también, si el caso diera de sí, ¿verdad? En este caso para fundamentar lo que se acaba de decir de los bienes jurídicos tutelados, está en el artículo 3, que dice derecho a la vida, en el artículo 3 constitucional, ¿verdad? El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona, ¿verdad? Y el artículo 1 del decreto 314 del Código Notariado. En este caso, con el doctor en sí, del Código Notariado no lo hemos tocado. Entonces, ahí, si ustedes quieren, lo usan y si no, no, ¿verdad? Solo es el Código Notariado, lo hemos visto en el curso que nos acabamos de examinar de lógica jurídica, ¿verdad? Ahora dice, en el inciso D, ¿existe algún tipo de inhabilitación para alguno de los involucrados? En este caso, sí, para el abogado que falsificó adrede el documento. Entonces dice, sí, para el abogado el cual falsificó documentos públicos, la inhabilitación que se le puede atribuir es el de la inhabilitación especial de prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio depende de una autorización, licencia o habilitación, misma que tomará vigencia en el momento que se le imponga prisión. Por ahí salió un caso de una abogada que también estaba haciendo una defensa y tanto su defendida como ella terminaron presas por falsificación de documentos, ¿verdad? Entonces, no sé si vamos bien ahí, compañeros, o tienen alguna duda hasta el momento. Voy a tomar un poquito de agua que ya se me resecó la garganta. Ahora, ¿cómo fundamentamos esto? En el artículo 57, ¿verdad? De nuestro Código Penal. Vamos al artículo 57 porque todo lo que escribamos sí o sí lo tenemos que fundamentar con algún artículo del código. En el artículo 57 dice inhabilitación especial. En este caso, para el abogado, se aplica el numeral 2 en la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación.
Entonces, en este caso, porque el abogado emitió ese documento que es de fe pública, que llegó a las manos podía llegar a las manos de cualquier autoridad, se le inhabilita por un tiempo de su profesión. Y siempre el artículo 321 y 22 que habla sobre la falsificación de documentos materiales y pues también ideológica. Yo en lo personal no, yo me quedaría con la falsificación material, no con la ideológica. En el inciso E dice, ¿existe alguna causa modificativa de la responsabilidad penal en el presente caso? Sí. Para Miguel existe una causa modificativa de la responsabilidad penal, ya que lo actuó en estado de ebriedad, mismo estado en el cual se encuentra desde hace 10 años, que no le exenta de la responsabilidad penal, pero sí de una circunstancia atenuante. Misma disminuirá la gravedad de la pena. Quiere decir que no es que Miguel ahorita haya tomado, sino que él ya es reincidente en cuanto a estar a su estado de ebriedad. Entonces, de alguna manera, sí le pueden, sirve como atenuante o le pueden rebajar un poco la pena, porque prácticamente él ya es un alcohólico declarado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo fundamentamos? Con el artículo 26, numeral 1 del Código Penal. En el artículo 26 dice de la siguiente manera, artículo 26, numeral 1. Inferioridad psíquica. Son circunstancias atenuantes. Inferioridad psíquica. Numeral primero. Las condiciones determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyan, sin incluirla, la capacidad de comprender o de querer del sujeto, ¿verdad? En este caso, pues como él siempre se mantiene en estado de ebriedad desde hace 10 años, esta persona pues ya no se lo puede tomar como una persona que está en sus cabales, ¿verdad? Siempre está pues en su mundo, ¿verdad? Y pues hay gente que es alcohólica y llega a extremos de que ya tanta su desesperación por tomar alcohol que hasta toman ya botellitas de esas de alcohol, ¿verdad? Porque ya tanto es la adicción. En el inciso F, dice, ¿cuál es la pena máxima a imponer a los responsables? La pena máxima que se le impondrá a Miguel por ser autor directo del delito de homicidio culposo es de 5 años. Sin embargo, por existir una circunstancia atenuante, se le impondrá solo la pena mínima de 2 años. Regularmente, cuando la persona estuviera en otras condiciones, por ejemplo, que Miguel fuera que tomara ocasionalmente, entonces, o que pues toma muy de vez en cuando, sí se le podría poner la pena máxima de 5 años, pero en este caso existe un atenuante porque él ya tiene, según el caso, ya 10 años de estar en ese estado, ¿verdad? Entonces eso podría servir como una atenuante. Ahora dice, a la familia de Miguel se le impondrá la pena de 6 años de prisión, inconmutables por ser autores intelectuales por el uso de documentos públicos falsos. O sea, como la familia de Miguel pensó en decir, bueno, paguémosle a un abogado y que pues él nos dé el aval de que Miguel esté en un estado de interdicción. O sea, pensaron ellos eso, entonces son autores intelectuales. Aparte de eso, que presentaron los documentos, o sea, el abogado se los hizo y ellos queriendo justificar a Miguel por el homicidio que él cometió. Entonces, por eso son autores intelectuales, son gente que estaba en sus cabales, ¿verdad? No es que estuvieran en estado de interdicción o en circunstancias atenuantes o especiales. Y por esa razón, se les impone las penas máximas a estas personas. Y por último, al abogado se le impondrá la pena máxima del delito de falsedad material e ideológica. Yo, como les digo, en este caso me quedaría solo con el delito de falsedad material, cada una de 6 años, que en total se le pondría una pena máxima de 12. Yo, en lo personal, le pondría delito de falsedad material y la pena sería de los 6 años, ¿verdad? Pero pues si alguien quiere encuadrarlo como falsedad material e ideológica, serían 6 y 6, son 12 años de prisión.
para los familiares de Miguel. Y siempre en nuestro fundamento legal, artículos 127, 325, 321 y 322 del Código Penal. En el artículo 127 de nuestro Código Penal habla lo que es el homicidio culposo. El 325 en el 325 habla del uso de documentos falsificados. El 321 y el 322. El 321 que hace la referencia a la falsedad material y el 322 falsedad ideológica. Eso sería en relación a este caso, compañeros. No sé si alguien tiene algún aporte, alguna observación o algo que considere que pudiera manejar diferente en este caso. Aquí estaban comentando los compañeros, dice María de los Ángeles Arana Garrido, una pregunta, ¿el doctor deja entrar material para el examen? Lo único que deja entrar es el Código Penal. El material que dijo que podías entrar eran libros, códigos y leyes, todo lo que fuera impreso. Sí, eso fue lo que hizo referencia el doctor en la última clase, que podíamos entrar libros, códigos y leyes. No sé si estamos todos de acuerdo en la resolución del caso o si alguien tiene algún aporte, compañeros. Bueno, entonces por hoy vamos a dejar este caso. Mañana veríamos la resolución del siguiente caso.